Entonces, cuando ustedes vayan caminando y miren a su alrededor, siempre van a encontrar un dispositivo soldado, un elemento soldado, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería como resaltar del video. Bueno, la capacitación de hoy, entrando ya un poco en materia, vamos a hablar de un tema supremamente importante, que es términos y definiciones en soldadura. ¿Por qué es importante los términos y definiciones en soldadura? Porque muchas veces, eh, por ejemplo, Colombia, que es un país tan grande, tenemos diferentes culturas, diferentes regiones, donde a un electrodo, por ejemplo, un electrodo revestido le dicen varilla, a otro le dicen soldadura eléctrica, a otro le dicen soldadura de electrodo, a otro le dicen soldadura de barra. Sí, hay muchos términos, pero realmente la soldadura tiene unos términos y unas definiciones definidas por una normatividad, ¿sí? Nosotros como estamos en Colombia, como estamos en Latinoamérica, nos tenemos que regir bajo la AWS, ¿sí? Que es la Asociación Americana de Soldadura. Básicamente es una asociación sin ánimo de lucro con la principal en Estados Unidos, ¿sí? En Miami. Ellos allá son los que definen qué es soldadura, cómo fabricar soldadura. Nosotros para poder fabricar soldadura tenemos que hacerlo bajo los parámetros de ellos, bajo la normativa de ellos, ¿sí? Pero también los que construyen, los que sueldan puentes, los que sueldan estructuras, los que sueldan barcos, ¿sí? Una cantidad de cosas tienen que hacerlo bajo los requerimientos AWS. Existen otra normatividad, que ahorita vamos a mirarlo un poco, que también se utiliza mucho en Europa, que también define cuáles son los parámetros, cuáles son las mejores técnicas de aplicación, ¿sí? Hablando ya un poco de normativa, de código de estructural, por ejemplo, cómo se debe hacer una soldadura para construir un edificio, por ejemplo, cómo se debe calificar un soldador, ¿sí? Tenemos programas de entrenamiento basados en AWS. Ellos también nos dicen a nosotros cómo debemos entrenar a una persona para convertirla en soldador. Entonces hay que, digamos que universalmente hablando, hay que coger y hablar términos técnicos para que uno se pueda diferenciar de pronto de personas que trabajan en soldadura. Cuando uno trabaja en soldadura, realmente tiene que hablar términos técnicos. Si yo hablo aquí en Colombia un término técnico y yo voy a Estados Unidos o a Canadá o a Chile o a Perú o a Brasil, es el mismo concepto técnico, ¿sí? Entonces yo no puedo llegar, por ejemplo, a Estados Unidos, por ejemplo, a decir, no, la soldadura eléctrica. Pues la soldadura eléctrica es un mundo, ¿sí? Tengo que decir la soldadura de electrodo revestido, por ejemplo. Entonces, nosotros a todo le llamamos soldadura, ¿sí? A todo le llamamos soldadura. Cómprame un kilo de soldadura, cómprame una máquina de soldadura. A todo le llamamos soldadura. Realmente la soldadura tiene una definición, ¿sí? ¿De dónde sacamos esto? Como les decía, de la AWS, como pueden ver acá. Este es un código, un manual donde me dice términos y definiciones en soldadura. La AWS 3.0, ¿sí? La Asociación Americana de Soldadura. Aquí en este compendio está toda los conceptos técnicos de cómo es la terminología en soldadura. Es muy fácil de obtenerlo, ustedes lo pueden descargar de internet, pues en internet consigue muchas cosas o lo pueden comprar directamente en la página de la AWS. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a encontrar son los tipos de juntas, ¿sí? Que tienen que ser términos importantes, ¿sí? Nosotros cuando vamos a soldar cualquier tipo de dispositivo, existen 5 juntas, no existen más juntas. Nosotros podemos soldar junta a tope, que es la primera junta que tenemos, ¿sí? Esa junta a tope es cuando dos materiales están frente con frente. Tenemos una junta traslapada, ¿sí? Cuando están sobrepuestas, una junta de esquina, una junta en T y una junta de borde. Estas son juntas. Uno siempre tiende a confundir esto, por ejemplo, no sé si alguno ha hecho un curso de soldadura o ya tiene mucho tiempo soldando o ha trabajado de estructura. Uno dice, vamos a hacer una soldadura de filete.
Una soldadura de filete es la soldadura. Pero cuando yo hablo del tipo de junta, yo puedo hacer una junta de filete en una junta en T, puedo hacer una junta de filete en una junta traslapada, puedo hacer una junta en filete en una junta en esquina. ¿Sí? Hay que, digamos que diferenciar los dos términos. Uno es el tipo de junta, el otro es el tipo de unión o de proceso o de soldadura que yo le puedo aplicar. Si pueden ir anotando las preguntas y de pronto puede ser un poquito complicado entender esta parte, pero pueden ir anotando las preguntas y si nos piden que repitamos nuevamente algún concepto, pues con mucho gusto. Aquí tenemos los tipos de uniones, ¿sí? Realmente tenemos dos tipos de uniones. No sé si logran ver la imagen. Entonces, el anterior era tipo de junta. Aquí tenemos tipos de uniones. En este caso tenemos una unión a tope, ¿sí? Una unión a tope y aquí tenemos una unión en T. Para la unión en T, donde tengamos un ángulo de 90 grados, es una soldadura de filete. Esta soldadura que se aplicó acá es una soldadura de filete. Esta soldadura que se aplicó acá en una junta en T es una junta de ranura, ranura, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de junta. Una que es de ranura, cuando se aplican juntas traslapadas. Ahorita les voy a explicar un poco más esto, que aquí puedo tener diferentes tipos de geometría en la junta traslapada. Y aquí cuando se aplica soldadura en un ángulo de 90 grados, es una soldadura de filete, ¿sí? Teniendo en cuenta, perdón y me regreso, ¿sí? Teniendo en cuenta este tipo de juntas, tengo el tipo de uniones, yo puedo comenzar a definir las posiciones de soldadura. Si tienen alguna duda, me escriben. Si es un poco enredado el tema, pero consideramos que es bastante importante que ustedes lo entiendan. Entonces, ya tengo el tipo de junta, por ejemplo, aquí tengo las posiciones de soldadura. Cuando nosotros leemos un plano de soldadura, vamos a encontrar mucha simbología, ¿sí? Mucha simbología. Si yo encuentro un plano, yo puedo encontrar, por ejemplo, 1F. Ese 1 y esa F me dan una indicación del tipo de junta o el tipo de unión que yo voy a realizar en la soldadura. Entonces, tenemos 4 tipos de posiciones. Yo puedo soldar de forma plana, flat, ¿sí? Yo puedo soldar, cuando le dicen bajo mano, yo puedo soldar de forma plana. Yo puedo soldar de forma horizontal en la junta. Yo puedo hacer soldaduras horizontales. Yo puedo hacer soldaduras verticales, ¿sí? O yo puedo hacer soldaduras sobre cabeza. Esas son las 4 posiciones. Ahora, yo puedo hacer soldadura plana, pero en un filete. Pero también puedo hacer soldadura plana en una soldadura de bisel o en una soldadura de ranura. Entonces, cuando tengo el número 1 en una posición de soldadura, quiere decir que es soldadura plana, o también le llaman bajo mano. Cuando es el número 2, son soldaduras horizontales. Cuando son los números 3, son soldaduras verticales. Y cuando me indica un número 4, son soldaduras sobre cabeza. Ahora, para identificar si es filete o es ranura o bisel, cuando es filete es una F de filete. Cuando es una G, es ranura o biselada. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, voy a soldar esa estructura o esa posición va a ser 3F. Entonces ya uno sabe que va a ser 3 vertical y F en filete. Yo voy a hacer una soldadura vertical, puede ser ascendente o descendente en filete, ¿sí? Tiene un ángulo de 90 grados. No, que hay que hacer una soldadura 4G. En el plano me muestra, uy, tengo que hacer una soldadura 4G. Yo sé que es una soldadura 4 sobre cabeza y G grow de biselada o ranura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo sueldo una tubería? Como es una tubería, digamos que cuando yo voy a soldar una tubería, tengo 2 tubos que están, sí, aquí no sé si logran ver el dibujo, tengo 2 tubos
que están frente con frente, o sea, están en junta a tope. Esos tubos yo les puedo hacer una geometría, ahorita les explico un poco más, le hago un bisel, ¿sí? Cojo y le hago un bisel y ahí se formó un ángulo. Ese bisel me da un ángulo, ¿sí? Ese ángulo que está acá del bisel se llama ranura, de ahí donde viene la palabra groove, ranura. Entonces, cuando yo lo cojo 1G, quiere decir que es un, y está especificado que es tubería, quiere decir que es una tubería plana, pero rotada. La soldadura, el tubo va rotando. Entonces yo lo monto en un dispositivo que me permita rotar el tubo. Y yo mantengo, en este caso, aquí la imagen me dice que es un electrodo, pero lo puedo hacer con cualquier proceso de soldadura. Va soldando el tubo. Cuando yo cojo, cuando me dicen hay que hacer una soldadura en tubería 2G, quiere decir que el tubo está de forma horizontal, perdón, de forma vertical, y la soldadura se hace de forma horizontal. ¿Sí? Cuando yo cojo una soldadura y me dicen una tubería 5G, quiere decir que la tubería está de forma horizontal, pero la soldadura se hace de forma vertical. ¿Sí? Y cuando es 6G, de pronto a algunos soldadores les suena mucho esto, algunas personas que están acá, cuando es 6G quiere decir que el tubo tiene una inclinación de 45 grados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a soldar una línea de tubería en la zona petrolera, en todo el tema de oil and gas, todo el tema petrolero, siempre se hacen, por lo general, soldaduras 5G. El tubo está quieto, yo no puedo poner a rotar un tubo que tiene una línea que tiene 30 kilómetros, por ejemplo, de longitud. Los tubos vienen normalmente de 6 metros, entonces yo tengo que unir tubo por tubo, eso lo hacen 5G. Entonces el soldador lo puede hacer de forma bajando, descendente o de forma ascendente. Sí, ya ahí entra a jugar un poco más un tema normativo, que es con la norma, una norma del Instituto Americano del Petróleo, la norma ASME, ya es un poco más técnico, pero lo tiene que hacer en 5G. ¿Sí? Entonces, hace la aplicación bajando o hace la aplicación subiendo. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta todo eso, ¿sí? Teniendo en cuenta los tipos de junta, los tipos, entendiendo un poco, ahora definimos qué es soldadura. Entonces, todo lo que vimos ahí, hacemos soldadura, pero realmente, ¿qué es soldadura? ¿Qué es soldadura? Soldadura no era el electrodo, soldadura no es el tipo de junta, soldadura básicamente es una coalescencia. O sea, cuando yo cojo, por ejemplo, en el caso del electrodo, yo cojo el electrodo y comienzo a soldar, comienzo a generar el arco eléctrico y se comienza a fundir el material que estoy soldando, comienza a llegar a su estado líquido, comienza a llegar a su punto de fusión, se convierte en líquido el material. Yo lo que hago es que hago una coalescencia. ¿Qué es una coalescencia? Es una unión de metales. Pero cuando yo hago unión de metales, quiere decir que los átomos de cada material que yo estoy uniendo se unen. ¿Sí? Hay una unión atómica, ¿sí? Una unión microestructural, una unión metalúrgica, atómica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo no sé si han visto que hay muchos casos donde hay gente que aplica soldadura y se partió. Resulta que hicieron un portón, por decir algo, cualquier cosa, un portón, una puerta, y resulta que cogieron la puerta y la cerraron y la tiraron muy dura y partió la soldadura. No, es que se partió porque el electrodo era malo, es lo primero que pensé. No, que se partió porque le aplicaron mucha fuerza. Ahí no hubo soldadura. Ahí lo que hubo fue una unión mal hecha. ¿Por qué? Porque no hubo coalescencia. Si eso tuviera coalescencia, no se partiera, porque si yo le pongo, por ejemplo, un electrodo 6011, ese electrodo tiene una resistencia a la tracción, a la tensión de 60.000 PSI, tendría que pegarle muy duro para poderla partir. No alcanzamos a pegarle muy duro para poderlo partir. Entonces no hubo soldadura, no hubo coalescencia. ¿Sí? Yo puedo hacer soldadura o procesos de unión, como se llama, de diferentes materiales. Yo puedo unir plástico, puedo unir cerámicos. Sí, hay soldadura de ese tipo, pero a lo que nosotros nos concierne es soldadura de metal. ¿Sí? Entonces yo puedo unir todo tipo de metal. ¿Sí?
No sé si han escuchado la palabra, digamos que les voy a decir algo. Todos los metales se pueden unir por soldadura, ¿sí? Ahora, ¿cuánto está usted dispuesto a pagar para unir eso? Yo puedo unir todos los metales. Todos los metales se pueden soldar. Hay unos metales que tienen más facilidad de soldarse. Los metales, por ejemplo, los aceros al carbono, que tienen muy bajo carbono, son muy fáciles de soldar. Yo cojo un pedazo de lámina, un pedazo de acero al carbono o un pedazo de hierro, lo sueldo, ¿sí? No tengo que hacerle nada. Yo compro el electrodo, voy a Home Center, compro 2 kilos de 7018, tengo la máquina, compro la máquina Lincoln en Home Center, hago toda la aplicación y sueldo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si me traen un material, por ejemplo, una fundición de hierro? ¿Sí? Voy a Home Center, compro el electrodo, compro la máquina, lo soldé y se me partió. ¿Por qué se me partió? Porque el metal no tiene buena soldabilidad. ¿Eso qué implica? Toca hacerle un tratamiento. Por ejemplo, lo normal es que toca hacerle un tratamiento de precalentamiento, uno de postcalentamiento, ¿sí? Para que no tenga problemas al soldarse. Entonces, ¿qué pasa? Me tocó invertir más plata. ¿Por qué? Porque tengo que pagar más para poder calentar el material. Tengo que pagar más para comprar, por ejemplo, un dispositivo que me permite calentar el material. Los electrodos son un poco más costosos, ¿sí? O, por ejemplo, voy a soldar un tipo de aluminio, ¿sí? Un aluminio de la serie 2, de la serie 2000. Ese aluminio tiene mucha cantidad de cobre. Ese aluminio se utiliza mucho para el tema de la aeronáutica. Uno escucha, no, ese aluminio no se puede soldar. Sí se puede soldar, que hay que utilizar un método más avanzado para soldarlo. Por ejemplo, haz de electrones, láser, electroescoria. Se utilizan métodos un poco más avanzados para poderlo soldar, pero de lo que lo pueda soldar, se puede soldar. Entonces, todos los metales realmente se pueden soldar, que hay unos que permiten soldarlo de manera más fácil y otros hay que invertirle más dinero para poderlo soldar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos me escuchan bien? Sí, señor, se le escucha. Ok. Entonces, lo que les decía al Sí, principio, hay que tener un escucha. lenguaje. Okay. Hay que tener un lenguaje universal, un lenguaje técnico. Como les decía, yo no puedo decir aquí, es que véndame la varilla blanca. ¿Sí? Entonces va y le salió un trabajo por allá en Chile y resulta que en la varilla blanca la relaciona mucho con 6011. Van allá a Chile y dicen, véndame la varilla blanca. Y resulta que allá la varilla blanca es el 7018. ¿Sí? Entonces, no debemos llamar el proceso, no debemos llamar el electro así, tiene que ser un lenguaje universal. 6011, 7018 es igual aquí o en la China. Es el mismo 7018. Entonces, hablando un poco de la normatividad, nosotros les dije que nosotros lo hacemos bajo la AWS o nos regimos en Colombia, en América Latina, bajo la Asociación Americana de Soldadura, pero en Europa ya cambia un poco. En Europa se rige bajo la norma ISO, ¿sí? El Organismo Internacional de Estandarización. Ya es un poco diferente. Entonces, nosotros... ¿Perdón? Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Que alguien activó. Sí, señor. Adelante. Entonces las preguntas las contestamos ahorita. Veo que ya están haciendo varias preguntas y chévere, están prestando atención. Entonces, para poder, digamos que llamar a los procesos de soldadura, la AWS tiene una identificación, la ISO tiene otra identificación. Nosotros para llamar la AWS, bueno, lo digo nosotros acá en lo que trabajamos todo el tema de soldadura en Colombia, para poder llamar al proceso de MIC-MAC, la AWS lo llama como GMAW, no sé si han escuchado. La traducción es Gas Metal Arc Welding, soldadura de arco con gas metálico. ¿Sí? Entonces, se llama GMAW. Nosotros lo conocemos muy comúnmente como MIC, MAC. Es un nombre de la ISO. La ISO se llama MIC, MAC. Normalmente la ISO identifica los procesos de soldadura por números. ¿Sí? Por ejemplo, el 131 es el MIC, el 135 es el MAC. Es el mismo proceso, pero ya tiene otro nombre. No quiere decir que allá el MIC se aplica
no sé, con un zapato rojo y un zapato azul. No, es el mismo proceso, sino que allá tienen otros nombres, ¿sí? El proceso de SMAW, el Sheldon Metal Arc Welding, o el más conocido que es el proceso de electrodo revestido, ya saben, se llama SMAW o SMAW. Allá lo conocen como MMA. No sé si han comprado alguna máquina. Me imagino que sí, las máquinas normalmente que uno compra de electrodo revestido dicen MMA. Manual Metal Arc Welding es el mismo proceso de electrodo revestido, o el 111. Casi no estamos familiarizados con eso, con esos números, ¿sí? El proceso de FCAW, que es el proceso de Flux Core Arc Welding, o también conocido como el proceso Flux Core o el proceso de alambre tubular, pues allá se conoce como el 114 y el 136 o 137 que se actualizó, ¿sí? Y el proceso SAW u arco sumergido. No sé si han escuchado el de arco sumergido, no quiere decir que esté bajo el agua. No, el arco sumergido es un proceso que utiliza también un alambre sólido que va sumergido sobre un fundente. Allá se llama 121 o el 125. Entonces, como ven, son dos normativas diferentes, la AWS y la ISO. Llaman los procesos de forma diferente, pero son los mismos procesos. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, uno se va a trabajar, que salió la oportunidad, y hay mucha oportunidad por allá, ¿no? De los soldadores, se van a trabajar a España, a Polonia, por allá. Pues la gente ya se acostumbra a decir, no, yo sueldo con el proceso 131. Ah, ok, usted suelda con MIC. No, yo sueldo con el proceso 111. Ah, ese es el de electrodo revestido. Nosotros no estamos muy familiarizados con eso, pero es importante que ustedes lo sepan de las diferentes normativas que hay. Una de las, digamos que de las actividades que tiene más normatividad o más estandarización es la soldadura. Ya todo eso está, de hecho, ya hay mucha normatividad. Yo siempre le digo a la gente, investigue, métase en la página de la AWS y va a encontrar una cantidad de manuales, uno encuentra una cantidad de cosas. Por ejemplo, hay soldadura para soldar, hay manuales para soldar aceros estructurales, hay manuales para soldar estructuras que están sometidas a sismoresistencia, hay para soldar materiales, por ejemplo, como titanio, cobalto. Hay una cantidad de normatividad para soldar ese tipo de materiales, ¿sí? Listo. Ahora, dentro de los procesos de soldadura, nosotros podemos conocer, o no sé si también creo que lo han escuchado, tenemos el proceso manual, el proceso semiautomático, el proceso mecanizado o mecánico y el proceso automático. Entonces, un ejemplo claro del proceso manual es el proceso de electrodo revestido. ¿Por qué se llama manual? Porque la velocidad con que yo voy soldando la va haciendo el operador, la va haciendo el soldador, y la alimentación del alambre. El electrodo se acabó, yo lo cojo, lo cambié, lo puse uno nuevo y comienzo a soldar. Ese es un proceso netamente manual. El proceso TIC es un proceso manual, ¿sí? La antorcha la lleva el soldador, la velocidad de avance la va haciendo el soldador, la alimentación del material de aporte la va haciendo el soldador. Hay otros procesos que son los procesos semiautomáticos, de pronto también están muy familiarizados con esto, que es el proceso MIC o el proceso de alambre sólido, el proceso MIC-MAC o el proceso GMAW, donde la alimentación del consumible del alambre lo va haciendo automáticamente la máquina. ¿Sí? El operador solamente lleva una antorcha y va soldando. Tenemos el proceso mecanizado, ¿sí? Digamos que yo cogí este proceso MIC y lo monté en una tortuga, no sé cómo la conocen, una tortuga, en un búho, y va mecanizado. Entonces, pero ahí tiene que estar el operador. El operador tiene que estar mirando la velocidad, con qué velocidad va, si lleva la inclinación adecuada, si lleva el esticado adecuado, si lleva la longitud de arco adecuada. O sea, tiene que ser un soldador que esté ahí. Y tenemos procesos automatizados, automáticos, que es lo que está ahora el boom de toda esta tecnología de soldadura, que son robots, un brazo robótico vengo, lo programo y él automáticamente hace todo. Él corrige la velocidad, él corrige la distancia que hay de la punta, por ejemplo, si son con alambre, de la punta del alambre al material base que estoy soldando, él corrige la inclinación, ¿sí? Digamos que se programa y él comienza a soldar piezas de forma consecutiva. Entonces,
cambió una pieza, puso otra, soldó, cambió la pieza, puso otra, soldó, ¿sí? Lo hace de forma automática. Que eso ahora es lo que está dando, hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé si han escuchado, sería interesante en todas estas charlas que tenemos más adelante, presentarles algo así. Se llama Cobot. Un Cobot es un robot colaborativo, es un robot, es un brazo robótico. No sé si han visto videos, todo eso, donde hay unos brazos grandísimos que los utilizan mucho en la industria automotriz para soldar todos esos chasis de los carros. Pues para poder entrar a programar esos robots es bastante complicado. La gente necesita mucha formación, mucha capacitación. Pero estos robots que están saliendo nuevos, los cobots, ¿cómo se llaman? Son muy fáciles de programar. Realmente uno lo puede programar en 10 minutos. No es mentira, lo hemos hecho. Gente que no tiene ni idea de un robot, no tiene ni idea de programación, lo programa en 10 minutos, hace una soldadura en 10 minutos. ¿Por qué? Porque ya se convirtió más fácil, ya es más accesible la tecnología. ¿Sí? Entonces, siempre se dice, es más fácil coger a un soldador y entrenarlo en un robot que coger a una persona que maneja el robot y entrenarla en soldadura. Es más difícil, porque hay que enseñarle mucha información en soldadura. Tiene que ser soldador para que conozca la velocidad de avance, cuál es la adecuada, para que conozca si el arco está bien o está mal, si tiene la polaridad bien, si tiene la polaridad mal, ¿sí? Tiene que ser un soldador. ¿Listo? Entremos un poco ya en materia. Aquí tenemos las juntas con bisel o juntas con ranura. Como se dan cuenta que hay una junta a tope, ¿sí? Estas se llaman juntas a tope con ranura. ¿Por qué? Porque esta aquí tiene un ángulo. Este ángulo que está acá es un ángulo. Ese ángulo se llama ranura, ¿sí? Ranura. Este es otro que tiene, por ejemplo, este es una junta de medio bisel, ¿sí? Medio bisel, aquí tiene un bisel. Este ángulo que está acá, digamos que este ángulo es de 30 grados, perdón. Voy a hacerlo acá. Aquí tenemos de aquí, el que sale acá, este ángulo es de 30 grados, pero aquí también tenemos un ángulo. Esto es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos otro tipo de preparación de geometría de bisel. Es una en U. Aquí ya no vamos a hablar de ángulo, pero tiene un radio, ¿sí? Básicamente uno lo ve y es un ángulo, ¿sí? Esos tipos de geometría, ese tipo de geometría, nosotros podemos tener, hablando un poco de geometría, nosotros podemos tener una geometría en B, ¿sí? Entonces aquí está, bueno, más o menos, una geometría B. Este ángulo que está aquí, ahorita lo vamos a ver, se llama ángulo de ranura, que puede ser, el bisel puede tener 30 grados, este bisel puede venir 30 grados aquí y 30 grados aquí. Esto tiene entonces un ángulo de ranura de 60 grados, ¿sí? Eso lo tiende a confundir mucho a uno. ¿Cuánto es el ángulo del bisel? El ángulo del bisel, no, 60 grados, no. 60 grados es el ángulo de la ranura, el ángulo del bisel viene siendo este. Déjenme, yo lo pongo acá. Entonces, el ángulo de la ranura es 60 grados, pero el ángulo de cada bisel es de 30 grados. ¿Sí? Ya teniendo en cuenta eso, por ejemplo, aquí tenemos una junta tope, la que está acá abajo, una junta tope con un bisel. Aquí decimos cuál es la raíz de la junta. ¿Sí? La raíz de la junta, ahí hay algo largo, pero la raíz de la junta es la parte de una junta a ser soldada donde los componentes se aproximan lo más próximamente entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo este junta tope, si lo ven en la parte de su pantalla superior izquierda, aquí hay una junta tope y está a 90 grados, no tiene bisel, está frente con frente. ¿Cuál es la raíz de la junta? Toda esta parte, porque es la zona más próxima. ¿Y cuál es la zona más próxima que hay? Todas. Toda esta parte es la superficie de la raíz o la raíz de la junta. ¿Cuál es el bisel? Todo.
¿sí? Es el bisel, es un bisel a 90 grados, un bisel plano, ¿sí? Pero ya teniendo en cuenta acá, entonces aquí tenemos un ángulo, bueno, acá, vamos a hacerlo acá. En la parte inferior izquierda, aquí tenemos un ángulo. Este ángulo que está aquí, esto que ustedes ven acá, esto que ven aquí, este ángulo que está aquí, con este, o sea, esto que está aquí marcando el rojo, todo esto, ¿sí? Es la superficie del bisel. Pero ¿cuál es la raíz de la junta? Esta que está acá, porque esa es la zona más próxima, ¿sí? La zona esta es la zona más próxima. Esta zona es la más alejada, esta zona es la más próxima de cada miembro o de cada elemento. Esa es la raíz de la junta, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el ángulo del bisel? ¿O cuál es la superficie del bisel? Aquí se convierte, esta es la superficie del bisel, este bisel que está acá, ¿sí? Pero ¿cuál es la raíz de la junta? Esta misma que está aquí, este pedacito que está aquí, que es la zona más próxima que hay. Entonces, les voy a poner acá un ejemplo. Nosotros tenemos un bisel a 30 grados y tenemos un talón o un hombro, ¿sí? O un hombro. Aquí está el hombro. Entonces, ¿cuál es la superficie del bisel? Esta es la superficie del bisel. ¿Cuál es el ángulo del bisel? Voy a hacerlo aquí como... El ángulo del bisel es este ángulo, digamos que es de 30 grados. ¿Cuál es el ángulo de la ranura? La suma de los dos biseles, Ahora, ¿cuál es la raíz de la junta? Esta, que es la zona más próxima de las dos miembros, ¿sí? Por eso es que cuando van a soldar dicen, vamos a hacer un cordón de raíz que se hace aquí en la raíz de la junta. ¿Sí entienden un poco? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor, está claro. Claro, está bien así. Ok, ok. Porque a veces uno dice, necesito un bisel de 60 grados. Y pues sí, la gente lo entiende como bisel. Y no está mal. Digamos que se entiende así, la gente es muy difundido eso, pero realmente como se llama, como nos lo dice la AWS, es el ángulo de la ranura. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, ya les hablé la superficie del bisel, el ángulo del bisel. Ahora, la abertura de la raíz. Entonces ya sabemos cuál es la raíz, ¿no? Ya tenemos claro cuál es la raíz. Vamos a dibujarlo nuevamente acá. Aquí tenemos... perdón, vamos a hacerlo bien. Aquí tenemos un bisel, digamos que es un bisel a 30 grados, digamos que tiene 30 grados. ¿Sí? Ya sabemos que esta es la raíz. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la abertura de la raíz? Este espacio que hay entre raíz y raíz. Esa es la abertura de la raíz. ¿Para qué yo utilizo la abertura de la raíz? Si yo quiero hacer una junta donde tenga penetración completa, donde haga un pase de raíz que tenga junta en penetración completa, pues yo le dejo un espacio acá. Ese espacio depende mucho de cómo lo voy a soldar, si lo voy a soldar con electrodos, si lo voy a soldar con alambre MIG, ¿sí? Generalmente el espacio tiene que ser del mismo diámetro del electrodo, digámoslo así. Si yo voy a soldar con un electrodo de 1/8, pues puedo hacerlo con el espacio de 1/8 o puedo hacerlo con un espacio mucho más. Si yo tengo mayor habilidad, lo hago con el espacio un poquito más grande, de 5/32, ¿sí? Pero yo también puedo hacerlo. Yo digo, no, es que yo no quiero que me penetre, yo no quiero penetración, ¿sí? Y está bien, porque hay alguna aplicación que se hace así y no requiero penetración, entonces que queden a tope. O sea que aquí tenemos la raíz, pero la apertura de raíz es 0, ¿sí? Es 0, como lo ven acá. La apertura de la raíz es 0, como se ve acá. Pues, perdón, acá se ve una raíz abierta, digamos que esto aquí tiene, no sé, por ahí que unos 5 centímetros más o menos. Pero aquí mírenlo, aquí tenemos la raíz, ¿sí? Pero es 0.
Aquí tenemos apertura de la raíz. Esta es una junta en filete con una preparación de un bisel, ¿sí? Pero aquí la apertura de la raíz, no sé, 3 milímetros, ¿sí? Bisel, ya saben cuál es el bisel, ¿no? Entonces, para recordarles nuevamente, mi bisel es este, ¿no? Este es mi bisel. Ángulo de bisel. Y este es ángulo de la ranura. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí como tenemos ángulo de bisel, que es este ángulo que está aquí, ¿sí? Ese es mi ángulo de bisel, pero este también se convertiría en mi ángulo de la ranura porque nada más tengo un solo bisel. Un bisel simple. ¿Sí? Un bisel simple. Entonces sería mi ángulo de ranura, mi ángulo de bisel. Si yo tuviera aquí, digamos que si yo tuviera este tipo de junta, perdón, ahí, yo lo tuviera aquí recto, este sería mi ángulo de bisel, pero también sería mi ángulo de ranura. ¿Sí? Se convierte en ángulo de bisel y en ángulo de ranura porque es el único ángulo que tengo. ¿Listo? Ahora, bueno, aquí repetición, superficie del bisel. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago una soldadura a tope con un bisel? Si lo ven que aquí se ven las rayas sombreadas. Aquí tengo un ángulo. Aquí le aplico una soldadura, ¿sí? ¿Cuál es la superficie de la soldadura? La superficie de la soldadura es la zona expuesta de la soldadura. Entonces, si yo voy a soldar, la parte que me queda arriba es la superficie de la soldadura. Todo esto que está acá. ¿Sí? Superficie de la soldadura. Todo esto que estoy marcando. Es la parte expuesta de la soldadura. Ahora, si eso tiene un ángulo de ranura y tiene una junta, le hago una junta de raíz, esta soldadura que está acá, una soldadura de raíz, es la raíz de la soldadura. Lo que me sobresale es la raíz de la soldadura. O sea, lo que penetró la soldadura es la raíz de la soldadura. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante. Ahorita por ahí vi una pregunta, perdón, que decía, viéndome un poco las preguntas, me decían, ¿entre más gruesa la soldadura es más buena? No, no, no. La pregunta llegó, buena pregunta, llegó acá donde quería explicar un poco. No. Si la soldadura, si la superficie de la soldadura, digamos que yo voy a hacer tengo acá un material y le voy a hacer una soldadura aquí, le hago este tamaño de la soldadura y hago este tamaño de la soldadura con un solo electrodo, digámoslo así. Entonces yo cojo el electrodo y lo muevo de lado a lado y voy aplicando soldadura, Esa es la superficie de la soldadura, esta que está acá. ¿Sí? Cuando tengo, cuando me excede normativamente, ahora le explico un poco eso, las propiedades mecánicas bajan. ¿Sí? ¿Qué propiedades mecánicas bajan? La fatiga. ¿Qué es la fatiga? Es un material o un elemento que está sometido a cargas cíclicas. ¿Esa carga cíclica qué es? Digamos que yo soldé una puerta. Vamos a poner algo fácil. Yo soldé una puerta. Y yo le hice un cordón extremadamente grande con un electrodo de 1/8. ¿Sí? Esa puerta abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Ahí hay cargas cíclicas. Está en movimiento. ¿Sí? Llega el momento en que se parte. Porque las propiedades mecánicas bajan. Aparte de que las propiedades mecánicas bajan, cuando ustedes le aplican soldadura a un material, le están aplicando temperaturas extremadamente altas. Temperaturas en promedio 2500 grados centígrados. Son temperaturas muy altas. Pero ¿qué pasa? Son enfriamientos muy altos, muy rápidos. Ustedes aplican soldadura, 1 pulgada de soldadura, por ejemplo, y ustedes paran y revisan y ya el cordón está solidificado. Ustedes no esperan que el cordón pase de líquido muy lentamente a sólido como un hielo, ¿no? Ustedes no esperan, meten el agua en la nevera y usted no la mete y al instante ya sale hielo, no.
tienen que esperar un tiempo prolongado. En la soldadura no. En la soldadura la solidificación es muy rápido, o sea que hay calentamientos extremadamente altos, pero hay solidificación extremadamente rápida. O sea, ¿qué quiere decir que hay solidificación? Hay enfriamientos muy rápidos. ¿Qué pasa? Cuando yo le aplico mucho calor al material, estoy dañando la microestructura del material. Y si lo enfrío muy rápido, peor. Es como si ustedes cogieran, no sé si han hecho eso, cogen o creo que todos los conocemos, cogen un pedazo de acero y le aplican calor y ese calor lo meten en salmuera. De una vez, ¿qué pasa? Se templa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando se templa? Se pone duro. ¿Y qué pasa cuando es dureza? Se fragiliza. Se puede partir porque está muy duro, se fragiliza. Cambia la microestructura del material, cambia. Entonces, cuando hacemos esos cordones muy anchos, estamos afectando el material térmicamente porque le estamos aplicando mucho calor. Estamos demorando mucho tiempo aplicando soldadura y lo más importante, le estamos bajando las propiedades mecánicas de la soldadura muy, muy, muy rápido. ¿Sí? Entonces, hay unas fórmulas, ¿sí? Vamos a hablar muy rápido. Digamos que si yo voy a soldar con un electrodo 1/8, ¿sí? Hablando del electrodo, ¿cuál es el ancho del cordón? Pues ustedes unan dos electrodos con el revestimiento, únanlo uno con el otro, dos electrodos con el revestimiento, no con el núcleo metálico, con el revestimiento, y ese tiene que ser el ancho del cordón. Esa es una forma muy práctica de hacerlo. ¿Sí? Si están trabajando con alambre MIG, hay alambre MIG, los que trabajan con MIG de 1.2 milímetros, de 0.9, yo no puedo hacer un cordón de 0.9 milímetros o de 1.2 milímetros de superficie de la soldadura o del ancho del cordón, no lo puedo hacer porque no sale una rayita. Entonces, cuando vayan a hacerlo, pues guíense por el espesor de lámina que vayan a hacer. Si están soldando láminas de 1/4, traten de hacer los cordones de 1/4 también. Si están soldando con lámina de media, pues traten de hacer los cordones de media cuando están soldando con alambres. Sí, eso es como algo, digamos que no tan técnico, pero sí funciona. Sí, sí funciona. ¿Listo? Entonces, eso que habíamos hablado tanto, de que si los cordones quedaban muy gruesos, eso se llama sobreespesor de la soldadura. ¿Sí? Entonces, quedó muy grueso el cordón, tuvo sobreespesor. Normalmente la soldadura, normativamente la soldadura no debe ser máximo 3 milímetros de sobreespesor de soldadura, ¿sí? ¿Por qué? Porque bajamos las propiedades mecánicas, pero aparte de eso que estamos gastando soldadura innecesariamente. Ya esa soldadura que pasa más o que la apliquemos más, tengamos más sobreespesor, no nos va a hacer nada. Mecánicamente y metalúrgicamente no nos va a hacer nada en el material. No quiere decir que si yo le echo más soldadura me va a aguantar más. Eso no pasa. Eso no sucede. Estamos desafectando el material, bajando las propiedades mecánicas y estamos gastando más soldadura de la adecuada. Entonces, si antes nos gastábamos 5 kilos de soldadura haciendo esos cordones tan anchos, vamos a gastar ahora 7 kilos. Estamos metiéndole más plata a la soldadura que no nos está haciendo nada. ¿Listo? Entonces, eso para lo que lo tengan en cuenta. Aquí pues es un tema ya un poco más técnico. La soldadura penetra en el material. Esta es la soldadura, ¿sí? Imagínense la soldadura, si yo voy a soldar es un molde. Yo cuando estoy soldando, imagínense que hubiera un molde. Esa soldadura entra en el material base, eso se llama fusión o penetración de la soldadura, entra en el material base, ¿sí? En esta parte transforma el material base. Aquí hay algo importante que se llama zona afectada por el calor. Es la zona adyacente del material que no se soldó, pero que sí sufrió metalúrgicamente. Ahí puede haber problemas. Entonces, aquí no sé si creo que todos hemos escuchado eso, que se parta lo que yo estoy soldando por donde sea, menos por la soldadura. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque si se me partió aquí en la zona afectada por el calor, aquí hubo una microgrieta. Y una grieta es supremamente complicado en el material porque por ahí va avanzando. Yo siempre les digo, ustedes miran una grieta que salió en la casa de uno y uno vuelve y la ve a los 2 meses, esa grieta llega al techo. Y como sigue así, se cae la casa. Así pasa una microgrieta y eso va avanzando, como están sometidos a cargas,
va avanzando y cuando se partió el material, partió la estructura, se cayó el puente, por decirlo Ingeniero más José. trágicamente. Señor. Ingeniero. Bueno, sí. Perdón, perdón ahí la interrupción ahí arbitraria. Sí, No, lamentablemente pues el tiempo es corto cuando estamos tan entretenidos pues con tanta qué pena, información. Dios, qué pena que cuando yo comienzo a hablar de soldadura me emociona. No, está bien y seguramente lo importante aquí es, pues primero, dejar ahora el contacto para poder atender pues inquietudes más detalladas, más profundas que requieran nuestros asistentes hoy. Estas sesiones pues lamentablemente son así cortas, pero afortunadamente son muy enriquecedoras también. Entonces vamos a tener más oportunidades de poder compartirles todos estos contenidos que son pues, de gran valor para ustedes, ya sea que sean profesionales en este ramo o que sean meramente aficionados también. Pero siempre toda esta información va a ser de gran importancia y relevancia. Voy a leer las preguntas para que tratemos de responderlas lo más breve posible y buscar pues dejar satisfechos a nuestros usuarios con las preguntas que nos escribieron ahí. La primera es, para soldar láminas y ángulos, ¿qué soldadura es más recomendable por calidad? Ok, importante. Cuando nosotros vamos a seleccionar el tipo de electrodo, en este caso que vamos a soldar, lo importante es saber qué tipo de material vamos a soldar. Entonces, láminas o ángulos, le preguntaría yo, ¿qué material es? ¿Sí? No, es acero inoxidable. Ah, ok, ya selecciono el tipo de acero inoxidable. No, que es acero al carbono. Ok, puedo soldar un acero al carbono de bajo carbono, puedo coger 7018 o 6011. ¿Sí? Depende, y también depende a qué va a estar sometido. El 7018 tiene 70.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces, yo sé que si voy a soldar eso, va sometido a una carga bastante alta. O si es 6011 tiene 60.000 libras por pulgada cuadrada, pues tiene una resistencia menor la soldadura. Es importante no escoger, o sea, realmente uno se acostumbra a coger cualquier electrodo y soldar, no. Saber el tipo de material base y a qué servicio está, a qué servicio va a estar sometido esa soldadura. Eso es importante. Perfecto. Perdóname, ingeniero, yo complemento algo ahí. Y más que la soldadura, para tener una aplicación de calidad, más que la soldadura, son muchos los parámetros que entran en juego. Precisamente los parámetros que utilicé, la habilidad del mismo soldador, la calidad del equipo, la calidad inclusive de la pinza, la preparación del material, el tipo de corriente que utilicé, la calidad de esa corriente. O sea, son muchos factores los que entran en juego para poder obtener una soldadura de buena calidad. La siguiente pregunta, ingeniero, ¿qué tipo de soldadura o electrodo es mejor para soldar el galvanizado? Ok, el galvanizado es una capa de zinc que tienen los materiales. Esa capa de zinc es un problema para la soldadura porque es un contaminante, digámoslo así. Protege el material, pero para la soldadura se vuelve un contaminante. Tenemos que utilizar electrodos que sean de alta penetración. Electrodo celulósico, 6010, 6011. Sí, esos electrodos que terminan en 0 o en 1 son como los más recomendados para soldar. Nosotros igual tenemos soldaduras de alambre sólido, y tenemos tecnología que permite arrancar ese galvanizado, quitar ese galvanizado para que tenga soldadura de muy buena calidad. Pero si es con electrodo, utilicen siempre electrodos que terminen en 0 o en 1, 6011, 6010, 7010, 8010, 9010, pero todo lo que termine en 0 y en 1 que sea de alta penetración para que rompa el galvanizado. Ok, ingeniero, gracias. Doy crédito a los que preguntaron. La primera pregunta fue el señor José Antonio Rodríguez y la segunda fue Luis Eduardo Perilla Escobar. La siguiente pregunta es, bueno, creo que usted ya la estuvo también ahí explicando, que es, entre más gruesa la soldadura es más buena. Eso ya, no sé si quiera complementar algo más, pero creo que ya dio la respuesta, ¿no? Acá nos preguntan, John, dice, no, está bien, John, así, yo creo que así era, yo creo que ya saben que no es, entre más gruesa no es más fuerte, no, más débil. Ajá. Listo, esa pregunta que aquí, un comentario que dice, en este caso se realiza penetración y presentación. Creo que está la pregunta cuando usted hablaba de
de las juntas y de la raíz. Sí, depende del espesor de material, depende del tipo de junta, el tipo de geometría, pero normalmente sí se hace la penetración con un electrodo celulósico, 6010, 6011, y después se hace la presentación o relleno con un electrodo de alta tasa de depósito, como es el 7018, buenas propiedades mecánicas, 7018. Sí. Bueno, y aquí Jason nos hace dos preguntas en una. Dice, y la última, ¿cuántos tipos de soldaduras hay y cuáles son los dos más comunes? ¿Cuántos tipos de soldadura? ¿O cuántos procesos de soldadura? Pues Yo creo que es más cuántos procesos. podemos responderla de las dos maneras. ¿Cuántos tipos de soldaduras hay? ¿Cuántos tipos de electrodos podrían ser? Los más comunes, ¿no? 6013, 6011. Sí. Tipo de electrodo, hay tres tipos de revestimiento, más bien, revestimiento. Celulósico, alta penetración, rutílico, que ahorita preguntaban el 6013, rutílico es un electrodo rutílico que tiene buena presentación, y bajo hidrógeno, que son los que terminan como el 7018, que tienen buenas propiedades mecánicas. ¿Y cuántos electrodos que hay? Les digo que yo creo que llegaremos 30 años en el mundo de la soldadura y nunca conoceremos la cantidad de electrodos que hay. Hay muchísimos, hay electrodos para todo. Y procesos de soldadura, si no mal no recuerdo, creo que hay 70 y algo procesos de soldadura. Sí. Listo, pero hablando por arco eléctrico, pues estaríamos hablando de que los más comunes son electrodo revestido y alambre sólido, ¿no? MIG. Sí. MIG Y o GEMAU alambre serían. tubular también, que ya se está pegando mucho. Ok. Bueno, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión el día de hoy. Muchas gracias, Ingrid, nuevamente también por permitirnos poder participar de estas sesiones tan importantes para todos los clientes de Constructor, pero especialmente gracias a todas las personas que se conectaron. Llegamos a tener 80 y pico personas conectadas. Ahí en el chat está el correo del ingeniero José Guerra. El ingeniero José Guerra, pues cuando les dé respuesta, si llegan preguntas, pues